El príncipe se metió entre la maleza, desenvainó el cuchillo que le colgaba de la cadera y alzó el antebrazo metálico delante de su rostro como si fuera un escudo. Las suelas de las botas se mancharon con el suelo pegajoso. Las zarzas le rasgaron la ropa y le pincharon la piel. Quitando la peste podrido que le cubría la lengua y que hacía que le escocieran los ojos, apenas la notó. Era como estar en su casa enfrentándose al Grimm. Incluso había una luz similar a la de la luna que guiaba sus pasos. Vesper se adentró entre las ramas. Izquierda, derecha e izquierda de nuevo. Cuando por fin llegó al otro extremo del camino, se quedó cara a cara con el ladrón. Un brillo plateado y azul emergía de la ciénaga, e iluminaba sus alrededores y el aspecto del chico. Aparte de nuevas quemaduras en la ropa hecha trizas, ahora estaba más limpio y llevaba un par de botas. Sus largas pestañas brillaban con el mismo color blanco plateado que la escarcha, y sus cicatrices destacaban aún más contra su piel limpia y gris. El muchacho llevaba el bolso con las criaturas de la noche colgando del hombro. En la otra mano, sostenía la bolsa del príncipe y estaba balanceándola precariamente sobre la ciénaga. La superficie pegajosa se retorció con una proyección serpenteante que pareció una rama que había emergido de golpe de las profundidades para tratar de agarrarla. A Vesper se le pusieron los pelos de punta al pensar en los peligros que aguardaban en aquel lago pantanoso. Casi podía sentirlos enrollándose alrededor de su cuello. Tenía que salir de allí, encontrar una manera de razonar con el ladrón para que ambos se pusieran a salvo. Tragó saliva para deshacerse del nudo que se le había formado en la garganta. ¿Cómo te llamas? El muchacho frunció el ceño. Vesper alzó las manos y preparó los dedos, esperando no haber sobreestimado el conocimiento de la lengua de signos del huérfano. Mis amigos me llaman Vesper. ¿Quién eres tú? El chico apartó la bolsa sobre la ciénaga y se la colgó del codo con una expresión de sorpresa. Las manos le temblaron mientras formulaba su respuesta. ¿Sabes cómo hablar conmigo? El príncipe sonrió. Sí. Otra expresión cercana a la sorpresa curvó los labios del joven, que se señaló a sí mismo y dijo con sus manos: Mancha. Vesper asintió. Es verdad. Ambos estamos hechos un desastre, ¿no crees? Llevo todo el día deseando bañarme. El chico resopló. Era un sonido de frustración. Mi nombre es sí, empezó, pero dejó caer las manos a media frase y observó la ciénaga, como si de verdad estuviera considerando lanzar la bolsa adentro. Vesper gesticuló otro mensaje. Tengo preguntas, y parece que necesitas algo de dinero. Te pagaré por tus respuestas. El muchacho sonrió. No habrá respuestas hasta que me entregues a mi madre. Vesper alzó las cejas. Se había equivocado al asumir que el chico no tenía familia. Tú y tu madre, dijo en voz alta, y se olvidó de utilizar las manos. El joven se colocó los dedos índice a cada lado de la cabeza, como si fueran cuernos. ¿La bruja? Preguntó Vesper. ¿Es ella quien te enseñó el idioma antiguo? Tenía sentido. Al ser inmortal, había convivido con los brasiliscos. El chico movió las manos y los dedos tan rápido que Vesper tuvo que concentrarse para leer las palabras. No respuesta sí, no pacto y no intercambio hasta que me devuelvas a mi familia. Sana y salva. Entonces te entregaré tus tesoros y te dejaré marchar. Quiero que me des tu palabra, príncipe. Así que sabes que soy de la nobleza, contestó Vesper, esperando que el muchacho no se diera cuenta de que estaba acercándose a él. Lo cual no significa nada para mí. No eres mejor que la calaña que me expulsó del castillo como si fuera basura. Vesper se detuvo de golpe. ¿De qué castillo hablas? El chico se quedó con la boca entreabierta y los ojos como platos. Había revelado más de lo que pretendía. El palacio de Eldoria, contestó Vesper en voz alta. El príncipe dio un paso más hacia adelante y clavó la mirada en los ojos del muchacho. Sé que no viniste del mío. Nunca me olvidaría de alguien con tu valor y tus talentos. Y desde luego no olvidaría una cara como la tuya. Pero eres una contradicción, ¿verdad? Tus ojos sí están hechos de estrellas y luz de luna. Vesper trató de reprimir lo mucho que le gustaban las facciones del joven. ¿Por qué te echaron del castillo? ¿Estabas espiando a la princesa? Las pestañas largas del chico temblaron, como si fueran plumas en medio de una ráfaga de viento. Vespers moría de ganas por tocarlas para ver si eran igual de suaves de lo que parecían. El príncipe había acortado tanto la distancia entre los dos que estaba a menos de 1 metro de él. Lo único que tenía que hacer era alargar el brazo para sentirlas, pero se reprimió las ganas, decidido a no distraerse con aquel gesto de ternura. El ladrón retrocedió hasta que chocó contra un montón de rocas que había detrás de él. No, y no lo sé. No lo sabes, repitió Vesper, retomando la conversación.
¿Para qué pregunta es esa respuesta? El chico tragó saliva y agarró el asa de la bolsita de cuero con fuerza. Luego apartó la mano para responderle. Ambas. No me acuerdo de nada de antes de despertarme en el desfiladero. Ni de mi vida ni de lo que estaba haciendo. Solo sé que Cromny me acogió. Vesper luchó contra una oleada de compasión. Así que, desde que conoces a la bruja, ¿ha compartido alguna vez contigo sus planes para una supuesta rebelión contra la princesa? ¿Sabes si ha conspirado contra el castillo? Dime la verdad y quizá podré ayudarla. El rostro del muchacho cambió. Sus agallas y su determinación se transformaron en un gesto sincero. No es una simple bruja. Tiene nombre. Cromly. Es mi familia. Y nunca ha mencionado a tu querida princesa en los 5 años que hace que la conozco. 5 años, repitió Vesper. Eran los años que hacía desde que se había bebido la luz del sol y, alrededor de cuando perdió una parte crucial de sí mismo. No podía ser una casualidad. La ciénaga fangosa burbujeó y su brillo se reflejó en el rostro del ladrón. Vesper se percató de nuevo de lo peligroso que era aquel lugar. Decidido a resolver aquel debate en el campamento, el príncipe saltó hacia adelante. El joven dio unos pasos hacia atrás y se tropezó con el montón de rocas. Vesper alargó el brazo para agarrarlo antes de que se golpeara la cabeza. El muchacho se aferró a su brazo izquierdo hasta que encontró el equilibrio encima del montón de piedras. Ahora estaban a la misma altura. Al muchacho se le resbaló la bolsa de cuero y los tarros se rompieron al caer al suelo. Ni el príncipe ni el chico reaccionaron, pues estaban demasiado concentrados en lo que estaba sucediendo y en su contacto. Bajo el tacto del joven, la capa de piel infectada empezó a reblandecerse y la piel de cobre de Vesper empezó a vislumbrarse a través del metal. Calidez. Vesper no lograba recordar cuánto tiempo había pasado desde que había sentido algo en aquella parte del brazo. Sus miradas se encontraron, y en esos ojos morados, Vesper vio momentos que nunca había vivido pero que sabía que existían, ya que le habían afectado profundamente. El destello del atardecer que iluminó el color ambarino de aquellos ojos y, comer manzanas de la palma de aquella mano pequeña y mugrienta y, un baile poco convencional bajo un cielo de hojas. Entonces, vio las llamas, las espinas y el dolor. El chico hizo una mueca y abrió la boca en un grito silencioso. Sus dedos se iluminaron con una luz dorada. Un resplandor igual al de la sangre de Vesper. Se extendió por el brazo del ladrón y brilló por todo su cuerpo. Era una luz tan potente que le cegó durante unos instantes. Al príncipe se le entrecortó la respiración, y se apartó del muchacho. Cuando recuperó la visión, el joven parecía enfermo. Se alejó de las rocas y se sentó en el suelo. El brillo en su cuerpo se disipó, y se acumuló en sus manos. Su tez anodina palideció y adoptó un tono que le dio un aspecto aún más enfermizo mientras clavaba los dedos en la tierra viscosa. Entre el barro brotaron flores rojas, rosas, azules y naranjas alrededor de los dedos magullados del muchacho. Como si de una hermosa plaga se tratara, empezaron a brotar más flores que cubrieron la distancia que separaba a Vesper del chico. Los pétalos multicolor se abrieron a los pies del príncipe antes de continuar a través de la maleza y entre las ramas del techo en forma de cúpula. El hedor abrumador de la ciénaga se transformó en un perfume empalagoso. Vesper se mareó. Se encontraba bajo un arco iris celestial de colores vívidos, en un mundo tenue que hacía un momento había sido incoloro y soso. Era como si se hubiera caído por un agujero en el suelo y hubiera aterrizado en un canoche, de vuelta a su infancia cuando el arboreto aún le sorprendía y le asombraba. Se quedó sin palabras. El príncipe estudió su brazo metálico, donde retenía la huella de aquella mano pequeña. Era como si el muchacho hubiera curado aquella parte de él al absorber la luz solar y canalizarla en la tierra. Sus miradas se cruzaron una vez más, pero antes de que Vesper pudiera decirle una palabra, un fuerte estruendo resonó en la pared de vegetación que estaba junto a él. El Pegaso apareció de golpe y los miró. El joven estaba de rodillas, con los hombros caídos y jadeando. El príncipe, que solo estaba armado con un cuchillo, se giró para enfrentarse a la bestia. El Pegaso retrocedió, con los ojos, la crin y la cola iluminados, y con las patas apuntando hacia la cabeza de Vesper. El príncipe se agachó hacia la izquierda, se resbaló con el barro, aplastó las flores cuando cayó al suelo y aterrizó a escasos centímetros de la ciénaga. Su sangre empezó a vibrar, atrayéndole hacia la bestia, como si estuviera magnetizada. Vesper trató de resistirse a aquella fuerza para poner distancia entre ambos. Con el cuchillo en mano, se arrodilló para intentar alzarse, pero una rama le agarró el brazo. De un estirón, la ciénaga viciosa lo arrastró hacia adentro.
Sus alrededores se habían vuelto líquidos de tonos tanto brillantes como opacos. Vesper movió la pierna buena para salir a la superficie. Se atragantó con el sabor a podrido y volvió a sumergirse cuando el Pegaso cayó junto a él, y ambos desaparecieron en el agua viscosa. Vesper abrió los ojos en las profundidades plateadas y azuladas del pantano. Plumas, patas y llamas lo rodearon. Las piernas se enrollaron con las del caballo y el pelo se le enredó con su ala. Agarró el cuchillo y lo apuntó hacia el corazón de la bestia. En el instante en el que el arma se clavó en el Pegaso, una agonía punzante estalló en el pecho del príncipe. El aire se escapó de sus pulmones en una ráfaga de burbujas. Una luz cegadora detonó en su cabeza con un fuerte estallido, tan lacerante y atroz como un cañón, y tuvo la sensación de que su cabeza estaba a punto de hacerse añicos. Salió a la superficie unos instantes, y consiguió tomar aire, pero enseguida volvió a desaparecer. Luchó contra el cuerpo del Pegaso, que se hundía cada vez más en la ciénaga, ya que la bestia le había enrollado la cola al cuello. Todo a su alrededor se volvió borroso. En mitad de aquella miopía sofocante, el pasado se fundió con el presente. En su mente, Vesper volvió a la cueva de hielo bajo el embrujo de la hechicera, con el cuerpo ardiendo a causa de la luz del sol. En aquellos instantes de destrucción y creación, cuando Madame Yadia lo abrió en dos y atrapó su dolor, su rebeldía y su orgullo dentro de otro cuerpo, trató de ponerle nombre. Ahora lo veía claramente. 4 patas, pezuñas, y un cuerpo de sombra con alas de fuego. Un Pegaso. Vesper trató de deshacerse del nudo que se le hizo en la garganta para concentrarse. Aquellos sueños en los que se levantaba sudoroso y que había tenido durante los últimos 5 años eran su único vínculo con la parte de él que había perdido. El sabor del humo, el aroma a madera quemada, corretear sin parar al lado de su amigo de confianza una chica disfrazada de chico, allí, en el desfiladero de la ceniza. Aquella epifanía lo golpeó. Con un salvajismo que había nacido de nuevo en su corazón, vislumbró la verdad. No había ningún Pegaso moribundo tratando de ahogarle. En la ciénaga solo estaba Vesper, completo de nuevo, con una rama alrededor del cuello que lo había atrapado bajo aquella sustancia viscosa. Sus pulmones suplicaban recibir un poco de aire. El príncipe se retorció para librarse de sus ataduras. Solo quería volver junto a ella y... Mancha. Su amiga, su confidente, su pequeña mocosa. 20. Un vals entre las brasas. Desplomada sobre las rocas, Mancha observó las burbujas rojas y naranjas que emergían de la ciénaga. Después de que Quemadura se zambullera en ella, la sustancia viscosa empezó a moverse con el mismo caos y violencia que los latidos del corazón de un monstruo, y era imposible ver lo que sucedía bajo la superficie. Mancha no tenía que observarlo para saber que el príncipe y el Pegaso estaban luchando. Los idiotas se ahogarían si no los detenía. Trató de ponerse en pie, pero la cabeza le daba vueltas. La joven cayó de rodillas al suelo, y se agarró la cabeza con las manos magulladas. Hacer que brotaran todas aquellas flores le había dejado sin energía y más cansada de lo que había anticipado. ¿Cómo lo había hecho? Su poder nunca había abarcado un radio semejante, ni había emergido tan fácilmente. La respuesta era clara, y ella lo sabía. Había sucedido porque había tocado el brazo del príncipe Vesper. Su maldición la había infectado, y la luz del sol había recorrido todo su cuerpo. No había podido hacer otra cosa que canalizarla por algún lado, y la tierra y las ramas habían sido su única opción. Habría soltado al príncipe antes de que el sol entrara en su cuerpo, pero había visto algo en esos ojos penetrantes. Un destello de todas aquellas veces en las que se había sentido viva. En las que se había sentido ella misma. Cuando bailó entre las ascuas, cuando alimentó a Quemadura con un puñado de manzanas, y aquella primera mirada de reconocimiento que el Pegaso le dedicó. Habría estado dispuesta a sufrir cualquier agonía solo con vivir aquello de nuevo, con recordarlo. Pero eran momentos que había vivido con Quemadura. ¿Cómo era posible que el príncipe los hubiera revivido? Las burbujas se extendieron por las profundidades de la ciénaga y chocaron como una ola gigante contra la orilla. Una masa de pelo negro grueso salió a la superficie y luego se hundió de nuevo. La cola de Quemadura o la cabeza del príncipe y no estaba segura con la vista tan borrosa. La intensa punzada de dolor que a menudo se acumulaba en las yemas de sus dedos le llegaba hasta los hombros. Los huesos también le ardían, y Mancha sintió como se le chamuscaban hasta la médula. Se encorvó en el suelo en posición fetal, luchando contra las arcadas. Quemadura estaba a punto de matar a la profecía. El Pegaso había corrido hasta ellos. La miró fijamente y dedujo que el príncipe la había herido. Como siempre, asumió lo peor y atacó.
Mancha estaba demasiado débil como para detenerlo. Y de todas formas, ¿qué le habría dicho? Que cuando tocó al príncipe, todo lo que había sucedido después se vio sumido en el caos. Que a la vez todo parecía estar en orden, como si lo hubieran planeado y construido ladrillo a ladrillo, y que era como un puente entre dos caminos que nunca deberían de haber cruzado. Nunca podrían haberse cruzado. Pero lo habían hecho. La magia guiaba el destino del príncipe, pero ¿por qué la había incluido a ella en él? Mancha no era nadie y, a menos que fuera más de lo que nunca hubiera soñado, como la madre Mortaja le había dicho. Debía de haber alguna explicación para los paralelismos que había entre ella y aquel hombre. Por el modo en que su contacto había sido tan abrumador, prácticamente explosivo. La joven respiró hondo el aroma de flores y putrefacción chamuscada para despejarse la mente, y luego se apoyó en las rodillas para ponerse en pie. No era el momento para reflexionar sobre lo que había sucedido. Tenía que salvar al príncipe del carácter bestial de Quemadura, porque por su culpa ambos estaban en aquella ciénaga. Arrastró los pies a través del terreno fangoso, y se esforzó por encontrar el equilibrio mientras avanzaba hacia la orilla del pantano. Cuando llegó, se agarró a una rama espinosa. Reprimió la arcada que se asomó por su garganta y trató de sujetar la rama con cuidado para evitar otra herida y otra cicatriz. Ya había sufrido bastante, emocional y físicamente. Pero aquello nunca la había detenido, y ahora no sería diferente. Mancha se preparó para atarse la rama espinosa alrededor de la cintura, como había hecho tantos años antes, y lanzarse a la ciénaga. Un sonido detrás de ella hizo que se detuviera. Se giró para determinar de dónde procedía. Una plaga de grillos negros saltaron de roca en roca. Se había olvidado de que los tarros se habían roto al caer al suelo. Un remolino de sombras siguió a los insectos, ya que no tenían por qué esconderse entre toda aquella vegetación. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la rodearon y la obligaron a soltar la rama y a alejarse de la orilla de la ciénaga. Las sombras la empujaron con ráfagas de aire frío y los grillos se frotaron las patas y emitieron un canto tan agudo que Mancha tuvo que apartarse de ellos para protegerse los tímpanos. No estaba asustada ni temía por su vida. Los arbustos le habían dicho que tiempo atrás aquellas criaturas la habían protegido. Aunque su presencia era algo nuevo para ella, Mancha sintió que estaban tratando de mantenerla a salvo. Lo que no sabían era que al hacerlo estaban poniendo en peligro al príncipe de la noche. A la muchacha se le encogió el corazón en cuanto lo pensó, asombrada de que le importara tanto la vida de aquel joven. Quemadura era su mejor amigo. Así que ¿por qué quería salvarlos a ambos desesperadamente? Deseaba creer que su deseo por ayudar al príncipe nacía de querer garantizar el bienestar de Cromley, pero había más. Mancha le había escuchado hablar con su hermana sobre cómo se sentía. Había sido testigo de su humanidad y su vulnerabilidad. Era un buen hombre. Dejadme ir, suplicó, estirando el cuello para ver más allá de sus protectores ruidosos. Se matarán el uno al otro. Pero las criaturas no cedieron. Cuando ya la habían empujado varios metros para alejarla de la ciénaga, Mancha oyó un rugido en la superficie del pantano. Una oleada de fuego y agua estalló, y la fuerza de la explosión hizo que se golpeara la cabeza contra el suelo. La joven trató de abrir los ojos, pero el barro se había enredado entre sus pestañas, por lo que sus esfuerzos fueron en vano. Necesitaba ver qué había pasado. Había un cuerpo grande, cálido y que aún respiraba a su lado. Una mata de pelo larga y suave le cosquilleó la mejilla, y aquellos movimientos delicados en su cabeza se asemejaban al morro de un caballo. Con un sobresalto, Mancha se percató de que eran grillos. Luego, se incorporó de repente, se escupió en las manos y se frotó los ojos hasta que se limpió el barro de las pestañas. Parpadeó y volvió a ver su alrededor con claridad. El príncipe estaba estirado e inerte en el suelo, junto a ella. Había marcas sobre el barro que indicaban que lo habían arrastrado hasta allí antes de que perdiera el conocimiento. Las sombras se cernieron a su alrededor. Mancha las apartó, y se retiraron hasta las zarzas, expandiendo su radio de protección al rodear a la joven y al príncipe, y negándose a marcharse. La muchacha se inclinó sobre él para observarlo de cerca, embelesada. Los mechones del pelo negro y morado le cubrían el rostro, y eran tan espesos que apenas le entreveía los párpados cerrados y enmarcados con largas pestañas. La camisa abombada, hecha trizas y chamuscada, revelaba una línea de vello oscuro que empezaba en la clavícula y se difuminaba hasta que adoptaba un tono rubio y se fundía con una capa metálica dorada. Esta brillaba sobre su abdomen, iluminada por la luz de la ciénaga. Como en su antebrazo. Era como si alguien hubiera pintado una capa de baño de oro entre sus músculos para transformar al príncipe poco a poco en una estatua.
El pecho esculpido, los hombros, los brazos y el rostro parecían aún más oscuros en contraste con las láminas doradas esporádicas y las cientos de cicatrices blancas. Recuerdos sofisticados del dolor que había sufrido a lo largo de su corta vida. El pecho del príncipe subía y bajaba, al ritmo de los latidos de su corazón. Mancha había visto los torsos desnudos de otros hombres, pero no de ninguno que tuviera más o menos su edad. Y ninguno compartía las imperfecciones únicas del joven príncipe, o había sufrido una maldición como la suya. La curiosidad superó su prudencia, y recorrió el camino de vello oscuro a través de su pecho con la punta de los dedos, con cuidado de no tocarle la piel por miedo al efecto que podría tener. Se detuvo justo antes de llegar a su brillante abdomen, donde el vello se convirtió en pequeñas motas de oro que se enredaron en sus dedos como si fueran ramas. Una luz radiante iluminó cada una de ellas, y sus yemas la absorbieron. Una ligera punzada de calor se extendió por sus manos y se acumuló en sus nudillos. En el antebrazo del príncipe, aún estaba la huella de su mano. Mancha consideró tratar de ayudarlo y se preguntó si la agonía que le produciría hacerlo merecería la pena. ¿Qué pasaría si tratara de extraer toda la luz solar de su cuerpo y hacer que miles de flores crecieran en el desfiladero? ¿La mataría? Quemadura insistiría en que ni siquiera lo intentara, que la nobleza no se lo merecía. Quizá tenía razón. Aquel hombre había puesto en peligro a Cromby, y posiblemente a Luce, intencionadamente o no. Las pestañas del príncipe se movieron ligeramente, como si pudiera sentir el debate mental de la joven y la respuesta descarada de su cuerpo. Mancha apartó la mano de golpe y se sonrojó. Quemadura y su nombre había sido un pensamiento lejano, pero ahora lo sentía como si fuera un cuchillo clavado en su corazón, dejándola expuesta al silencio del bosque. Mancha se puso en pie y observó más allá de las sombras que la rodeaban, pero no vio más que ramas sueltas. Las flores se habían chamuscado con la explosión, y en los restos de algunas aún quedaban brasas que pronto se apagarían. El príncipe estaba allí, pero ¿dónde estaba el Pegaso? A Mancha se le hizo un nudo en el estómago debido a la ansiedad. Al dar un paso al frente, golpeó algo en la mano inerte del príncipe, y se agachó para agarrarlo. Era su daga, o más bien lo que quedaba de ella. La empuñadura se había convertido en una pezuña rechoncha, fundida por sangre ardiente. La sangre de quemadura. El corazón se le cayó a los pies, y se quedó sin respiración. La muchacha se arrastró hasta la orilla de la ciénaga. Las sombras reforzaron su barrera de protección, pero ella luchó contra sus ráfagas de viento y se apoyó en ellas con todas sus fuerzas para atravesarlas. Unos dedos le agarraron la bota. Incluso a través del cuero, notaba su tacto ardiente y fuerte. Mancha casi se tropezó al intentar deshacerse de ellos. Finalmente, miró hacia atrás y vio al príncipe gimiendo y arrastrándose hacia ella. Espera, susurró en un tono tan bajo que apenas lo oyó. La joven gruñó y trató de deshacerse de sus manos. Lo has apuñalado y has dejado que se ahogara. Exclamó con las manos, y se lanzó hacia la ciénaga. El príncipe se esforzó por incorporarse, y le agarró el pantalón para sostenerla con firmeza. No contestó con un gruñido grave, como si estuviera tratando de recordar cómo hablar. Un brillo extraño le iluminó los ojos. Era como una chispa. No volverás a enredarte con las ramas para nadar en esas profundidades. Mancha inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Cómo sabía lo que planeaba hacer? ¿Lo había hecho alguna otra vez? La gravedad de su orden le recordó a la voz de Quemadura, lo cual hizo que se sintiera aún más desesperada. Tengo que ir a por él. Gritó la joven con los dedos. De ningún modo. Una vez ya es suficiente para toda la vida, contestó con más determinación que antes. Si te sumerges ahí una segunda vez, podrías morir. Sé de lo que hablo, añadió, y se agarró el pecho con la mano que tenía libre. ¿Sumergirse 2 veces podría matarla? ¿De qué estaba hablando? A Mancha no le importaba. Ella misma había oído los latidos del corazón del príncipe. Ahora, quería arrebatarle su fuente de vida. No sabes nada. Añadió la muchacha. Sé que no lo encontrarás. El príncipe la soltó y se puso en pie para cernirse sobre Mancha mientras respiraba profundamente. La joven estaba atrapada entre él y las sombras, por lo que no podía llegar a la ciénaga. Los músculos del muchacho se tensaron bajo su camisa hecha trizas, y apretó los puños antes de dejar las manos inertes de nuevo. Parecía concentrado en sus movimientos, y alzó los brazos para contemplar sus dedos en la tenue luz. Los retales de su camisa dejaron entrever cómo unas ondas doradas se extendían por su esternón, como si fueran venas de oro. El príncipe se giró antes de que Mancha entendiera de qué se trataba.
Le dio la espalda mientras contemplaba las marcas que habían quedado en el fango tras haber arrastrado su cuerpo fuera del agua pantanosa. Las sombras ya no obstruían la vista de la superficie de la ciénaga. Flotaban sobre Mancha y el príncipe, como si no estuvieran seguras de a quién defender y a quién bloquear el paso. Los grillos cantaron de nuevo, pero el sonido que emitieron era más rebelde y caótico que antes. Mancha empujó al príncipe para llamar su atención. Él se volvió, y sus mejillas se arrugaron en un gesto que estaba entre el asombro y la incredulidad. Si se hubiera marchado, lo sentiría, gritó Mancha con las manos. Los ojos le escocían, y maldijo a sus lágrimas que se negaban a salir. Mi corazón lo notaría. Apártate. Exclamó, y le clavó el hombro en el pecho. La placa metálica en su abdomen resonó, pero el príncipe no se movió. Parecía más fuerte ahora que antes de hundirse en el pantano, algo contradictorio, ya que seguía haciendo muecas como si algo le doliera. No he dicho y que esté muerto, contestó, y sus facciones mostraron determinación. Mancha trató de esquivarlo para rebuscar durante el tiempo que hiciera falta por las profundidades de la ciénaga, hasta encontrar a Quemadura. Vesper la agarró por la cintura, la giró, cayó al suelo y la arrastró con él. Ella aterrizó de rodillas, con el rostro a la altura de su cara. ¿Sabes lo que soy? Preguntó el príncipe casi sin aliento, como si no confiara en sus palabras. Sé lo que no eres. Un príncipe noble, le acusó con las manos, abrumada por la preocupación que sentía tras haber puesto a sus seres queridos en peligro. Soy un hombre, respondió Vesper mientras contemplaba sus propias manos de nuevo. Eres un asesino. Te tendrías que haber ahogado tú. Exclamó la joven con los puños. Como si Vesper hubiera anticipado su reacción, la agarró de las muñecas con la tela de su camisa entre ellos para que sus pieles no se tocaran. Un brillo titilante regresó a sus ojos mientras rodeaba las extremidades de la joven con los dedos, como si quisiera demostrar su fuerza. ¿Lo sientes? Susurró. Te estoy tocando. A Mancha se le secó la boca. Una calidez le chamuscaba la ropa cuando entraba en contacto con él, diferente a la plaga dorada que cubría el cuerpo de Vesper. Era una sensación que hacía que el resto de su cuerpo se volviera frío y desolado, y que cada nervio se convirtiera en un campo de semillas sin florecer, suplicando una pizca de calor para vivir. Asombrada por la reacción de su cuerpo, Mancha empujó a Vesper con fuerza. El príncipe no la soltó mientras trataba de recuperar el equilibrio, pero la fuerza del impulso hizo que ambos cayeran al suelo de nuevo. La joven lo golpeó en el pecho, llena de rabia por lo que le había hecho a sus seres queridos. Vesper le agarró las muñecas con firmeza a través de la tela de la camisa. El príncipe se quedó sin respiración ante la sensación ardiente de sus pieles casi tocándose, y de las suaves curvas de la muchacha contra sus ángulos definidos. Alzó la cabeza y acercó la boca al oído de la joven. Demuéstrame lo feroz que eres, pequeña mocosa, susurró en voz baja y con un tono grave. Esta vez, predigo que puedes convencerme para que te deje ganar. Mancha se quedó quieta. Todos sus músculos que estaban preparados para salir corriendo se tensaron bajo aquellos labios que estaban pegados a su oreja, bajo aquellas palabras íntimas que el príncipe nunca podría haber sabido y bajo aquel aroma que no podía pertenecer a ningún hombre. Plumas, césped quemado y trébol dulce. La muchacha se apoyó en los codos para estudiar el rostro del joven. Vesper la contempló, embelesado, como si él fuera el que estaba totalmente confundido. Entonces sonrió, asombrado, y dejó entrever una sonrisa de dientes blancos enmarcada por una barba de 2 días que le oscurecía las mejillas. ¿Qué me has llamado? Como Mancha estaba apoyada sobre los codos, no pudo gesticular, así que hizo la pregunta mentalmente, sin esperar que nadie le respondiera. Pequeña mocosa. La respuesta apareció en su mente, aunque los labios del príncipe no se movieron. Mancha se esforzó por contemplar la ciénaga por encima del hombro de Vesper. Quemadura. Exclamó. Tenía que estar allí. Oía su voz. ¿Pero de dónde provenía? El príncipe le apretó las muñecas. Estoy debajo de ti, Mancha. La joven se centró en Vesper. El príncipe no sabía cómo se llamaba. Ella había tratado de decírselo antes, pero no la había entendido bien y soy yo. Mírame como lo haría un animal, con el corazón y no con los ojos. Mancha trató de incorporarse, y resistió el deseo de pasar los dedos por la mata de pelo despeinado que se extendía bajo la cabeza del joven príncipe, como si fuera la crin de un caballo, para comprobar su textura. Aquellos mechones gruesos y ondulados no parecían comunes, pero enmarcaban un rostro humano desconocido y familiar a la vez.
Era como si lo hubiera visto cada día sin darse cuenta, en las curvas elegantes de la silueta de Quemadura, trotando a través de los árboles, en la huella que había dejado en su mente cuando aquella luz cegadora atravesó las hojas y ella cerró los ojos para retener el perfil al lado del Pegaso, con el brillo de las brasas danzando detrás de sus párpados. El príncipe alargó el brazo para pasar los nudillos por el vello que cubría las sienes de Mancha, tratando de evitar el contacto directo con su piel, como si le preocupara volver a infectarla con la luz del sol. Te he conocido por la voz y justo como ella dijo que sería. Mancha inclinó la cabeza hacia un lado para apartarse de su tacto. ¿Quién? El príncipe aún tenía la mano en el aire. Parecía reacio a bajarla, así que no la movió, esperando la oportunidad de acariciarla de nuevo. ¿Te das cuenta de la cantidad de tiempo que ha pasado desde que he sido capaz de hablar con alguien mentalmente? 5 años. Aunque en realidad no han sido tantos, ¿verdad? Porque la parte de mí que creía haber perdido estaba aquí, contigo, hablando mentalmente. Discusiones y debates. Compartiendo secretos, aventuras y risas. No, Quemadura es el único que puede hablar así conmigo. Solo Quemadura. Vesper apartó la mano y se retiró un poco, tratando de buscar una explicación lógica para todo aquello. ¿Había absorbido los recuerdos del Pegaso de algún modo mientras luchaban en la ciénaga? ¿Acaso el brillo de la luna bajo la superficie fangosa había tenido algo que ver con aquella circunstancia tan inconcebible? El príncipe se incorporó y agarró la rodilla de Mancha para que no se escapara. Yo soy Quemadura. La sinceridad de sus palabras se reflejó en su rostro. Frunció las cejas con la misma expresión de sobriedad que habían adquirido al hablar sobre su papel en la profecía con su hermana. Vesper creía que lo que le había dicho era verdad. No. Es imposible y... El bufido exasperado del príncipe le recordó al Pegaso. A todas las veces en que ella actuaba de forma demasiado humana y él relinchaba, frustrado. Si es imposible, entonces ¿cómo explicas que sepa que arrugas la nariz cada vez que te concentras? Mancha se palpó la nariz para notar la piel arrugada con la punta de los dedos. ¿Y cómo explicas que sepa que cuando te observas en el espejo hechizado de Crombie, ves a tu yo verdadero? Una chica y con el pelo largo y sedoso, y sin cicatrices. La joven se quedó boquiabierta. Vesper hizo una pausa. Se pasó las manos por la camisa rasgada, como si notara algo en la piel y reprimió un grudido. ¿Cómo es posible que sepa que anhelas oír palabras dulces y sentir emociones sinceras, y que lloras sin lágrimas cada vez que llueve porque no puedes escapar de esta prisión y correr bajo el cielo abierto? Un ataque de tos interrumpió sus extraordinarias observaciones. Vesper hizo una mueca, pero continuó hablando. ¿Por qué sé que me salvaste la vida en esta misma ciénaga cuando ya estabas herida y hecha pedazos? Y que en tus peores momentos, cuando te perdiste a ti misma, me encontraste. A Mancha le escocieron los ojos. Era como si se le hubieran llenado de arena. La joven agarró el cuchillo derretido y ofreció la única explicación que se le ocurrió. Tú lo mataste cuando intentabas defenderte, dijo Mancha. Aquella aceptación se le clavó en el alma. Un sollozo devastador le partió el pecho en dos. Has absorbido su espíritu. La ciénaga debe de estar hechizada. El príncipe frunció el ceño para mostrar su compasión. No lo he matado. Lo conquisté. La fuerza que había recuperado pareció menguar. De repente se sintió muy cansado. Yo soy Eli, tu amigo. El Pegaso con el que bailaste entre las brasas y al que alimentaste con tus propias manos. Siempre he sido él. O él ha sido yo. Puedo explicártelo y el ladrido de un perro le interrumpió. Príncipe Vesper. Majestad. Exclamaron varias voces, seguidas del relincho de los caballos. La chica resopló cuando un perro se aproximó a ellos. Las ramas del suelo se partieron bajo las patas del animal que corría a través de la vegetación. Mancha, que sabía que la comitiva del príncipe estaría cerca, dejó caer el cuchillo y se puso en pie a toda prisa. El príncipe trató de detenerla, pero cayó de rodillas y se agarró el pecho. Espera, y gruñó. Mancha quería esperarse, pero toda su valentía y su rebeldía desaparecieron junto con el cuerpo de Quemadura en el fondo de aquella ciénaga. Yo me ocuparé de todo este lío, comentó el príncipe con la voz mental de Quemadura, alcanzando la mente de Mancha como si fuera una estampida y dejando huellas irregulares en su corazón. Quédate conmigo y por favor. Mancha tenía demasiadas dudas en la cabeza. Un pensamiento destacaba entre los demás, pero en lugar de mantenerla a flote, la hundió más en la miseria.
Su mejor amigo había desaparecido y, de algún modo, su esencia estaba atrapada en el interior del hermoso príncipe que pertenecía de dos reinos, a una princesa, y a una profecía en la que ella no tenía cabida. No podía quedarse y ahora no podía pertenecerle. Lo único que le quedaba era la esperanza de recuperar a su familia. Alguien que la apoyara y a quien agarrarle la mano cuando el sol y la luna se unieran después de que el príncipe se casara con su pájaro cantor y a Mancha se le rompiera el corazón en dos. La muchacha lo miró fijamente y vio la mirada de quemadura reflejada en aquellos ojos iluminados y angustiados. Era demasiado. Sus grillos y sus sombras ya se habían retirado, y se habían refugiado en su bolsa. Escondidos, sanos y salvos junto con los regalos de la princesa. Mancha dio media vuelta y agarró el asa de la bolsa con firmeza antes de marcharse, desesperada por proteger a los únicos amigos que le quedaban. Las súplicas, cada vez más lejanas del príncipe, le perforaron la mente y los oídos, pero no se giró. En vez de ello, tomó un camino secreto. Había seguido el mismo trayecto de vides pisoteadas junto a un Pegaso hacía 5 años, mientras el corcel trataba de librarse de ellas. Una niña que no era más grande que una mota de polvo le proporcionó aquella libertad. Mancha se sentía igual de pequeña ahora mismo, como si cada paso doloroso que daba la hundiera cada vez más en las profundidades de un mundo vacío y desconocido. Parte 3. La rosa se convierte en la espina. 21. Invasión amarga y deslumbrante. Los árboles, negros como la noche y encorvados como gigantes ancianos y marchitos, esperaban para recibir a Mancha cuando salió de entre los matorrales que rodeaban la ciénaga. La joven intentó que la comitiva del príncipe no la viera mientras dejaba atrás el territorio fangoso para adentrarse en uno cubierto de ceniza. Un gemido masculino le perforó el oído y el corazón con la precisión de una lanza, y la hizo detenerse en seco. Era Quemadura y, no, Vesper. De algún modo, estaban vinculados, y ambos eran inalcanzables para ella. Otro gemido agónico resonó por el bosque, y las súplicas del príncipe resonaron en su mente. Quédate conmigo y por favor. Mancha se agarró de la rama de un árbol para mantener el equilibrio cuando lo único que quería hacer era correr hacia él y ayudarlo. Otro grito estalló entre la vegetación, y Mancha dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando el sonido de un graznido siguió al eco del sollozo. Miró hacia arriba y vio a un cuervo monstruoso con un solo ojo volar entre las copas de los árboles como si fuera un espíritu fantasmal. La muchacha se escondió detrás de un tronco y se aferró a su bolsa con firmeza, convencida de que el pájaro la buscaba por haber robado los objetos que había dentro. En cuanto el animal descendió y desapareció entre la vegetación, Mancha se relajó, más aliviada por Vesper que por ella. El cuerpo maldito del príncipe parecía estar reaccionando a la invasión de Quemadura. El extraño cuervo hechizado podría ayudarle de formas que Mancha nunca podría. Pronto estaría cabalgando junto a su comitiva con Quemadura acurrucado en silencio en su mente para ir a conocer a la princesa. Dejaría atrás todos los horrores del desfiladero y daría la bienvenida al extraordinario destino para el que había nacido. Mancha tragó saliva para deshacerse de aquel familiar sabor amargo que sentía en la lengua y la punzada avinagrada de la envidia. La sentía en ese momento, más ácida que nunca, al pensar en que el castillo de Eldoria se apoderaría de algo que le había pertenecido. Mancha se puso en pie poco a poco y reemprendió su marcha entre los árboles. Aunque había observado todo aquel paisaje desde que tenía memoria, ahora parecía un lugar desconocido. Las espesas copas de los árboles se retorcían hacia adentro, como si fueran bocas que pretendían engullirla. La joven se mareó ligeramente al mirarlas, así que bajó la vista. Mancha se tambaleó mientras atravesaba el bosque. Su mente estaba tan confusa y polvorienta como el terreno por el que caminaba y que revolvía con cada paso que daba. A pesar de la hedora putrefacción de la ceniza, a Mancha se le hizo un nudo en el estómago, y las garras del hambre se le clavaron en el interior. Era otro vacío que debía llenar. Había aprendido a buscar comida en el desfiladero, pero estaba demasiado cansada. La desolación que encontró en el bosque confirmó que había comenzado el período de cesación. Todo el mundo estaba durmiendo. Todo a su alrededor se había sumido en el silencio, y la tranquilidad de las horas de descanso la contagiaron. Mancha ralentizó el paso. No dejaba de pensar en Luce. Él y Crony tenían un código, y Mancha esperaba que el sílfide lo recordara, que hubiera escapado cuando atraparon a su querida amiga y que estuviera planeando un modo de liberarla. Suponía que Luce no se habría esperado para contar con su ayuda, seguramente ya se habría marchado. En su estado, Mancha no podía caminar hasta el castillo y exponerse al sol.
Hasta envuelta en mantas y en un día nublado, le salían ampollas en el cuerpo, y su piel se chamuscaba como si se hubiera metido desnuda en una hoguera. Sabía por experiencia que el bálsamo protector de Cromby, con el que se cubría la piel, solo funcionaba bajo la luz tenue que se filtraba en el desfiladero entre los pequeños agujeros de las copas de los árboles. Si había alguna otra manera de llegar al castillo sola, iría. Mancha se recolocó las asas de la bolsa que le colgaba del hombro, y oyó movimiento dentro. Las criaturas de la noche y sedimentos dijo algo sobre las sombras cuando las compró y, que eran para la princesa, para algún tipo de vestimenta. Pero ¿cómo era posible hacer ropa a partir de sombras? ¿Y con qué finalidad? ¿En honor al príncipe de la noche? Mancha no sabía casi nada de Eldorian y de su historia, por lo que no se le ocurría ninguna explicación posible. La princesa se había escondido hacía muchos años, poco después de la muerte del rey, cuando un hechizo malvado mató a varios habitantes del castillo. Aunque se desconocía el nombre de las víctimas. La vida de la princesa se vio tan amenazada que se encerró en las mazmorras. Después, una plaga de madreselva espinosa, que se suponía que debía proteger el palacio, se extendió por todo el reino. Se rumoreaba que las sombras tenían la capacidad de menguar las enormes vides de madreselva. Por eso era tan importante que la luna regresara a los cielos del Doria. Empezaron a pesarle las pestañas, como si fueran de hierro. Los párpados se le cerraron y sus pasos se ralentizaron. Sus huesos también parecían de hierro, y le pesaban tanto que hasta le dolía moverse. Apenas se dio cuenta del hedor del charco burbujeante que estaba acercándose. Trazó un camino en la ceniza, que salió volando a ambos lados. El charco la agarró antes de que le diera tiempo a apartarse. Su pie se hundió en la sustancia viscosa. Mancha apretó los dientes y se desató la bota justo a tiempo de ver cómo el charco se la tragaba por completo. Antes de que le diera tiempo a atrapar su otro pie, Mancha saltó hacia la derecha y se metió en un hueco que había entre dos árboles. Las raíces que sobresalían entre la ceniza formaron un nido que el charco no pudo penetrar. Aquella sustancia viscosa expulsó unas cuantas burbujas más y se marchó por donde había venido. Mancha dejó la bolsa en el suelo y se acurrucó en el suelo con el corazón desbocado. Luego, apoyó la mejilla contra el cuero de la bolsa. Las piedras y las raíces se le clavaron y le amorataron el resto del cuerpo. La soledad invadió su descanso, y tuvo sueños tan vacíos como su estómago. No estaba segura de cuánto tiempo había dormido cuando algo mojado le tocó la nuca y la olisqueó. Se despertó de un sobresalto y, al girarse, vio a un zorro junto a ella con el ceño fruncido. Mancha movió las manos para comunicarse. ¿Eres un sueño? Las orejas puntiagudas del animal se inclinaron hacia atrás, y estornudó para deshacerse de la capa de polvo que le cubría el morro. La saliva del zorro le salpicó en la frente y le confirmó que estaba despierta. ¿Sabes cuánto tiempo llevo buscando entre la ceniza para encontrarte? La suave voz de barítono de Luce la riñó. Sedimentos y Edith me dijeron que te habían visto paseando con Quemadura. Cromby está en peligro, y tú estabas por ahí con tu mula, haciéndome perder el tiempo. Mancha pasó los brazos por el cuello del zorro y enterró el rostro en su pelaje. Quería ahogarse en aquella mezcla de animal y hombre. Lo siento, Luce. Te quiero. Estoy tan contenta de que estés vivo. La chica no podía arriesgarse a soltarlo para gesticular, pero Luce no las oiría de otro modo. Solo Quemadura podía leerle la mente y, solo Vesper lo haría y Mancha cerró los ojos debido al recuerdo reciente de la pérdida de su amigo. Se abrazó a Luce con todas sus fuerzas y durante más tiempo de lo que nunca lo había hecho. El hambre, la desesperación y la emoción que sentía le recorrieron el cuerpo. La columna canina de Luce se tensó, y el zorro acarició la pierna de Mancha con la cola. Una nube de purpurina roja y plateada los rodeó. La muchacha lo abrazó mientras se transformaba y su hocico adoptaba unas facciones masculinas. Mejillas definidas, nariz puntiaguda, y unos labios hermosos y serios. Y se aferró a sus hombros fuertes y delgados. Cuando finalmente abrió los ojos, ambos estaban de rodillas, y Luce estaba estrechándola en un abrazo de carne y hueso, cálido y reconfortante. Ambos se sentaron en el nido que las raíces habían formado. Mancha se acurrucó contra la camisa que hacía unos momentos había sido el pelaje blanco de un zorro. El sílfide tenía el talismán de pelo trenzado, que era igual que el suyo, presionado contra la mejilla. Un recordatorio de Cromby. Un recordatorio de su familia y de seguridad. Ya está, tranquila, y la voz de Luce adquirió un tono de sorpresa. Después, le acarició la cabeza con una dulzura que en pocas ocasiones había mostrado. Te hemos herido, pero esa nunca fue nuestra intención. Solo pretendíamos ayudarte. Un día lo entenderás todo.
Mancha no le respondió, pero su cuerpo se entumeció poco a poco. En cuanto dejó de temblar, Luce se apartó de ella. Deja que te vea. El sílfide la examinó con cuidado y estudió sus quemaduras, sus arañazos y sus heridas. Después hizo una mueca, y sus ojos naranjas brillaron con fuerza. Acto seguido, observó la ropa de la joven y clavó la mirada en su rostro. No deberías estar merodeando por el desfiladero en semejante estado. Mancha asumió que se refería a la bota que había perdido, por lo que bajó la vista. Su chaleco se había chamuscado casi por completo. Debajo de él, su camisa blanca mojada, que se transparentaba y se pegaba a su piel, estaba hecha trizas por culpa de la explosión de la ciénaga. Por muy modestos que fueran sus atributos, su feminidad era inconfundible. La mente de Mancha estaba demasiado confundida como para reparar en su aspecto. Había estado demasiado concentrada en encontrar a Quemadura y distraída por el príncipe. Acariciándolo mientras dormía y, discutiendo con él cuando se despertó y, estirándose sobre su pecho sin nada que lo separara excepto por los trozos de su ropa destrozada. Mancha suspiró y se rodeó el cuerpo con los brazos. Luce dejó entrever sus dientes puntiagudos en una sonrisa pícara. Luego se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. ¿Te ha visto alguien más, aparte del Pegaso? Mancha no sabía cómo responder a aquella pregunta. Mierda. Dímelo. ¿Alguien sabe que eres una chica? El saqueador, contestó Mancha con la ayuda de sus manos. La joven se limitó a mover los dedos sin levantar los brazos. El príncipe, corrigió. Espera, ¿sabes que es un príncipe? ¿Y él se ha dado cuenta de que eres una chica? Las orejas de zorro de Luce se inclinaron hacia adelante. Parecía que aquella idea le entusiasmaba. Mancha asintió, confusa por su reacción. Pero lo habría adivinado de todos modos. Incluso aunque no me hubiera destrozado la camisa y... Las mejillas de Luce se volvieron del mismo color rojo que su pelo. ¿El príncipe ha hecho esto? Preguntó, y señaló hacia las prendas destrozadas que se escondían bajo su chaqueta. Mancha asintió, pero antes de que pudiera explicar lo ocurrido, Luce la interrumpió. ¿El príncipe te atacó? No había ni una pizca de amabilidad en la voz del sílfide. Era el sonido de una tormenta. Truenos, granizo, y vendavales. Lo mutilaré. Y luego lo mataré. Mancha negó con la cabeza y empezó a mover las manos. No. Es de la nobleza y es importante. Es el príncipe de la profecía. Soy perfectamente consciente de ello. Y por eso lo mutilaré primero. Entonces, cuando haya cumplido con su propósito, lo mataré. La nobleza es igual de vulnerable que cualquier otro ser humano. Tengo experiencia en ese ámbito. Mancha quería preguntarle detalles sobre aquello si se refería a la princesa de Eldoría, a quien habían mencionado los Mortaja, pero Luce se levantó de golpe. Alimentado por su ira, su incandescencia sobrenatural bañó las raíces de los árboles con una luz celestial. No me has entendido bien, comentó Mancha para tratar de razonar con él. El príncipe lo hizo sin querer. Fue un accidente. Quemadura y... Mancha se detuvo. No había ninguna manera racional de acabar aquella explicación. Luce chasqueó los dedos. Lo sabía. Le dije a Cronmy que esa mula voladora lo desencadenaría todo. Luchó contra el príncipe de nuevo. Y tú tuviste que separarlos. Espero que su majestad lo haya apuñalado de nuevo. Es hora de que ese imbécil aprenda a comportarse. Mancha se puso en pie de golpe. No vuelvas a hablar así de Quemadura. Ya no habrá más y, espetó. Se olvidó de su modestia y dejó que la chaqueta cayera al suelo mientras movía los brazos, las manos y los dedos para formular una cadena errática de palabras. Ya no me influirá con su falta de modales. Ya no me distraerá de mi trabajo. Ya no pasearé con él por el desfiladero cuando tendría que estar ocupándome de las flores. Ya nunca volveremos a estar juntos. Añadió, y se le escapó un sollozo mudo de la garganta. Quemadura se ha ido para siempre. Él y el príncipe y todo ha desaparecido. ¿Estás contento? Luce se puso de rodillas y la agarró por los hombros. Su cambio de humor repentino la perturbó tanto como su afirmación. ¿El príncipe ha muerto? No, no, no. Eso no puede ser verdad. ¿Se mataron el uno al otro? Mancha, ¿qué sucedió? La joven trató de explicar la situación, y guió a Luce a través de los acontecimientos que su mente temía rememorar. No lo sé y, es difícil de ir, contestó. La joven apretó los puños y luego lo intentó de nuevo. No está muerto. Ninguno de los dos está muerto. Solo están y juntos. ¿Juntos? Su fusión aún era demasiado reciente y confusa como para tratar de explicarla.
Y aparte de ello, revivir la pérdida solo se interpondría en el camino de lo que tenían que hacer. Estamos perdiendo el tiempo. ¿No es eso lo que me has dicho? Sé lo que le ha pasado a Cronny y la están llevando a las mazmorras del castillo de Eldoría, contestó Mancha. La muchacha recordó las preguntas que le había hecho el príncipe, y quería encontrar las respuestas. ¿Es culpable de conspirar contra la princesa? ¿Tiene algo en contra de ella?